Es probable que la mayoría no sepan, pero cuento con una cuenta en Twitter. No suelo usarla mucho, ya que las personas allí me parecen muy delicadas y violentas. Cualquier opinión que uno emite y saltan detractores, pero no son de los que argumentan. En cambio, muchos solo insultan y además siempre me enredo tratando de exponer opiniones con tan pocos caracteres. Si a alguien le interesa seguirme allí, me puede encontrar como Mogroso78. Bueno, resulta que el señor Gustavo González González tuiteó lo siguiente. En el norte de Pakistán, los residentes locales destruyeron 6.000 árboles plantados como parte de una campaña medioambiental. Dijeron que plantar árboles está contra el Islam. Como pueden ver, agregó un video donde se ven personas arrancando árboles recién plantados, en la mitad de una zona desértica. Que si eso es Pakistán, no lo sé. Que si las personas que arrancan los árboles son musulmanes, tampoco lo sé. Que si los están arrancando porque va en contra de su religión, menos lo sé. A un amigo de Twitter le dio por citar el tweet con el siguiente comentario. Para los ambientalistas que dicen que la religión no es peligrosa, la religión destruye el pensamiento crítico y abre la puerta para la arbitrariedad. Como era de suponerse, tuvo varios comentarios negativos. Normal. Pero me encontré este que llamó mi atención. La persona escribe lo siguiente. ¿Vas tú a comparar integristas islámicos con otras religiones? Demagogo. Mira lo que hacéis los ateos criminales cuando tomáis el poder. Guerras, matanzas, dictaduras, genocidios. Es lo que lleváis en la negra alma. Planteaba responderle, pero antes decidí seguir sus tweets a ver si anexaba algún tipo de prueba sobre sus afirmaciones, y creo que corrí con suerte. En el siguiente tweet escribió: por eso cuando los ateos gobernáis, solo montáis dictaduras sanguinarias donde los creyentes van a parar a campos de concentración. A continuación, anexa 4 fuentes. Termina el tweet con la frase mucha palabrería desmentida por los hechos y anexa una foto de Corea del Norte con la leyenda. En países cristianos, incluso en los confesionales, Reino Unido, países escandinavos, ateos y musulmanes, comunistas y GLBT, imagino que se refiere a LGBT, sois libres. En vuestras dictaduras ateas ni los ateos son libres. Eso explica lo que de verdad es el ateísmo más allá de vuestra usual demagogia. A este punto pensé el fanático típico con la mente secuestrada por la irracionalidad de su creencia, la cual le impide escuchar razones. Pero me pregunté, ¿y si soy yo el fanático irracional? ¿Que no entiende razones y si soy yo el prejuicioso? Entonces decidí que en este video analizaremos las afirmaciones de esta persona junto con sus fuentes. Pueda que sus argumentos sean tan poderosos que me convenza y termine convirtiéndome al cristianismo. Así que sin más dilaciones, comencemos. Su primera frase es: ¿vas tú a comparar integristas islámicos con otras religiones? Los integristas islámicos son lo mismo que fundamentalistas islámicos. La palabra fundamentalista es como en Occidente denominamos a los creyentes, especialmente musulmanes, pero no solo musulmanes, que aplican su dogma de forma intransigente y estricta, sin posibilidad de discusión, mediación o negociación. Solo te la imponen con la violencia que haga falta. La persona del tuit afirma que es un error comparar fundamentalistas del Islam con fundamentalistas de otras religiones. Para ello, decidí buscar actos violentos que involucraran fundamentalistas de otras religiones que no fueran el Islam, y sin buscar mucho me encontré lo siguiente. Dejo enlaces en la descripción por si alguien quiere profundizar. El conflicto en el norte de Irlanda, conflicto entre católicos y protestantes, conflicto en el cual dos corrientes del cristianismo se hicieron todo lo que hoy le adjudicamos a los fanáticos musulmanes. El ritual Sati del hinduismo,
el cual consiste en que una vez muere el marido, entre las llamas de su funeral se arroja a la viuda viva. Es verdad que desde la década de los 20 del siglo pasado fue prohibido por la ley, pero eso no significa que fanáticos locos del hinduismo lo dejaran del todo de practicar. Como muchos ya habrán escuchado, la mayoría de las corrientes budistas son pacíficas, pero no por ello dejan de tener en sus filas fanáticos irracionales. Muestra de ello, una hermosa tradición que nació el 11 de junio de 1963, cuando el señor Thich Quang Duc de Vietnam decidió protestar rociándose combustible y prendiéndose en llamas. Incluso la RAE acuñó la frase a lo bonzo, que quiere decir intentar resolver algo de la forma más estúpida que se pueda ocurrir. En Colombia, con una población muy, pero muy pequeña de musulmanes, y aún así no estamos nada exentos de fanatismo absurdo. En el año 2012, una mujer fue pasada por la hoguera hasta que dejó de estar viva. Delito, brujería, jurisprudencia, cristianismo. Creo que podemos concluir que el fanatismo no solo hace parte del Islam. En lo personal, considero que son muy pocas las religiones carentes de fanáticos irracionales. Pensándolo un poco más, tal vez la persona del tuit hizo referencia a que un ateo no puede tener la autoridad moral para comparar el fanatismo entre religiones porque considera que los ateos no solo cuentan con fanáticos entre sus filas, sino que esos fanáticos son aún más violentos e irracionales. Podría tener razón, pero a diferencia de los religiosos fanáticos, los ateos no tenemos un dogma sobre el cual sustentar el fanatismo. Claro, puede haber fanáticos ateos antirreligiosos, pero esa antirreligiosidad no tiene dogma, es una concepción personal del ateo, comparable con los fanáticos políticos, fanáticos deportivos, fanáticos de personas populares, fanáticos de causas como feminismo, ecologismo, animalismo, etc. Todas las ideologías pueden producir fanáticos, pero solo las ideologías religiosas pueden producir fanáticos religiosos. El ateísmo, al carecer de un dogma, no puede producir fanáticos religiosos. Luego en el tuit, la persona llama a mi amigo demagogo. Según la RAE, demagogia tiene dos acepciones. La primera dice: práctica política consistente en ganarse con halagos el favor popular. Mi amigo, en efecto, es ateo. Vive en Colombia, un país donde el cristianismo supera el 70% de la población. Me gustaría saber cómo mi amigo logra ganarse el favor popular hablando mal de la religión casi hegemónica. Debe ser que la persona del tuit se refiere a la segunda acepción de la palabra, la cual es degeneración de la democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder. Con esta segunda acepción no logro encontrar relación coherente. El tuit continúa con la frase: mira lo que hacéis los ateos criminales cuando tomáis el poder. Guerras, matanzas, dictaduras, genocidios. No lo sé, pueda que tenga razón, que cuando los ateos, que además de ser ateos, son criminales, al llegar al poder arman guerras, matanzas, genocidios, pero no entiendo cómo eso viene al caso. Cuando cristianos tenían poder hacían eso, cuando judíos tenían el poder hacían eso, cuando musulmanes tenían el poder hacían eso, hasta los budistas en cierta ocasión hicieron esas cosas. No entiendo qué relación tiene eso con mi amigo, de quien hasta donde sé no ha provocado guerra alguna, no ha montado ninguna dictadura, no ha realizado ningún genocidio. Pueda que más adelante la persona del tuit nos cuente a qué se refiere. El tuit lo termina con la frase: es lo que lleváis en la negra alma. Varias cosas. ¿Por qué relaciona el color negro del alma con ser una mala persona? ¿Por qué no podría ser alma morada, roja, verde, azul, amarilla, anaranjada? ¿Eso no viene a ser como racismo encubierto? Pero bueno, lo que me parece importante de resaltar es que pareciera
que el hecho de llevar el alma negra hace que seamos malas personas los ateos. ¿Pero qué responsabilidad tenemos de llevar el alma negra? Supongo que nacemos con el alma de otro color que no nos lleva a hacer el mal. Pero ¿cómo entonces decidimos cambiar el color del alma? De tener ganas de cambiarla, indicaría que hay algo que nos está incitando al mal. Por lo que al final, que seamos malos o no, no depende de nosotros, depende de quien decide cómo somos, incluido el color del alma, que para el caso de los cristianos, ese responsable es Dios. Así que esta persona no debería estar alegándonos por ser malos, debería estar alegándole a Dios por crearnos así. Y si planea salir con el cuento pecueco del libre albedrío, en el canal tenemos un video hablando de por qué el concepto de libre albedrío del cristianismo es erróneo. Para quien quiera ver el video, dejo enlace en la descripción. Pasamos al siguiente tuit, en el cual dice: por eso cuando los ateos gobernáis, solo montáis dictaduras sanguinarias donde los creyentes van a parar a campos de concentración. El primer enlace que nos comparte en el tuit nos lleva a una publicación de Wikipedia sobre la persecución a cristianos en la Unión Soviética. Imagino que a esto se refiere cuando afirma que los ateos en el poder solo armamos guerras, matanzas, dictaduras, genocidios. Lamentablemente, el segundo enlace dice que la página no existe. El tercer enlace enumera los campos de concentración en Corea del Norte. Y el cuarto enlace es un reportaje sobre uno de los más terribles gulags en Corea del Norte. En resumen, la persona dueña de esta cuenta en Twitter afirma que todos los ateos somos muy malas personas por lo que hacen o hicieron los supuestos ateos que impusieron las dictaduras, tanto en la Unión Soviética como en Corea del Norte. También pienso que esta persona cree que ateo y comunista o son sinónimos o son complementos. Varias cosas que decir al respecto. Por ejemplo, tanto Stalin, Kim Il-sung, Mao Zedong, Castro, Pol Pot, entre otros muchos dictadores comunistas, fueron muy supersticiosos, característica que suele ser muy poca o casi nula entre los ateos que conozco, lo que me lleva a dudar que dichas personas realmente fueran ateos. También es interesante ver que en efecto todas estas personas hicieron cosas terribles, pero no fueron los únicos. Dictaduras como por ejemplo la de Hitler en Alemania, la de Pinochet en Chile, la de Franco en España, la de Mussolini en Italia, hicieron cosas igual de monstruosas. Y estas dictaduras fueron dictaduras donde participó como mínimo alguna corriente cristiana. Entonces, al afirmar que las dictaduras crueles ocurren por permitir que ateos lleguen al poder, es tener la mente tan consternada del propio fanatismo religioso que le impide ver la realidad. Desde que me definí como ateo, me he cruzado con muchas ocasiones en las cuales creyentes cristianos me intentan convencer de que Hitler era ateo. Sus argumentos: la imposibilidad de que un creyente en un ser superior pudiera ser tan malo. La verdad es que Hitler fue un católico bautizado, que toda su vida estuvo rodeada de una sociedad cristiana, y luego de viejo empezó a creer en la raza superior por descendencia divina. Nadie con ese tipo de creencias sería recibido en ninguna agremiación de ateos. A lo sumo, conseguiría una enorme burla de parte de estos. Otra prueba de que los cristianos pueden ser malas personas es el Ku Klux Klan en Estados Unidos, un grupo conformado entre cristianos, apoyado por grupos cristianos. O el apartheid en Sudáfrica, cuando los calvinistas estaban de un lado y los católicos del otro. Unos fueron malos y los otros fueron peores. ¿O qué hablar de los millones de casos de abuso infantil por parte del clero de la Iglesia Católica? Si se afirma que todos los ateos armamos crueles dictaduras por lo que un puñado de supuestos ateos hizo, entonces podemos afirmar que todos los miembros del clero católico que sean hombres son violadores de niños, y estamos muy cerca de poder afirmar lo mismo de las demás corrientes cristianas
por iguales motivos. Para no alargar mucho este video, ya que sé que me lo van a restringir, espero que al menos me lo dejen publicar. Hay un compendio de libros con título Historia criminal del cristianismo. Son 10 libros. Ahí se encuentra una buena parte de todos los crímenes que ha cometido el cristianismo en sus 17 o 18 siglos de existencia. ¿Que por qué los cristianos con una religión de amor y paz cometieron tantos crímenes en nombre de su Dios? Pues porque no importa dónde busques, en todos lados encontrarás personas malas. ¿Hay personas malas dentro de los ateos? Sí. ¿Hay personas malas dentro de las iglesias cristianas? Sí. ¿Hay personas malas dentro de los judíos? Sí. ¿Hay personas malas dentro de los musulmanes? Sí. ¿Hay personas malas dentro de los partidos políticos sin importar su corriente ideológica? Sí. ¿Hay personas malas dentro de la policía, ejército, bomberos, personal de salud, empleados de la empresa que sea? La respuesta siempre es que sí. Y no por ello se puede generalizar que todas las personas que pertenecen a una de estas instituciones, agrupaciones, empresas, países o lo que sea son malas. De igual manera es un error responsabilizar a todos los ateos por lo que hicieron o dejaron de hacer unos pocos supuestos ateos. En la imagen que acompaña el tweet, la primera frase para analizar es: en países cristianos, incluso en los confesionales, Reino Unido, países escandinavos, ateos y musulmanes, comunistas y LGBT, sois libres. La imagen que observan es desarrollada por una organización cristiana en la cual se muestra, según ellos, los países donde más se persigue a los cristianos, por ser cristianos. Si a esta imagen le agregamos los países donde se persiguen más a los musulmanes, por ser musulmanes, a los budistas por ser budistas, a los hindúes por ser hindúes, a los comunistas por ser comunistas y a la comunidad LGBT por ser parte de esta comunidad, veríamos que donde se persiguen más a las personas por ser diferentes es en los países más religiosos, sin importar la corriente religiosa. En cambio, países con alta cantidad de ateos y de no religiosos como Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, los llamados países escandinavos, no hay problema con que seas LGBT, comunista, que hasta tienen partidos, cristiano, budista, musulmán o creyente en lo que quieras creer. Otra cosa interesante para resaltar: en la imagen, Colombia aparece como el 30º país peor para los cristianos. Aquí, más o menos 3.500.000 personas somos ateas o no religiosas, al tiempo que más de 40 millones son cristianos. Me pregunto de qué manera una porción tan pequeña de malvados ateos pueden perseguir a una porción 12 veces más grande de cristianos. La única respuesta que encuentro es que son los mismos cristianos los que persiguen en mayoría a otros cristianos. Eso o el informe está terriblemente sesgado contra los ateos. Para el caso de México, más de lo mismo. En resumen, los países donde menos se oprime coincide con los países más ateos, al tiempo que los países donde más se oprime coincide con los países menos ateos, por lo que es difícil responsabilizar a las minorías ateas de la persecución. La leyenda de la imagen continúa con la frase: en vuestras dictaduras ateas ni los ateos son libres. Eso explica lo que de verdad es el ateísmo, más allá de vuestra usual demagogia. Claramente la persona relaciona el ateísmo con el comunismo. Craso error. Atea es aquella persona que se autodenomina atea, y ya. Que suele autodenominarse atea porque cree que es imposible la existencia de un algo que merezca ser llamado Dios. ¿Que cuál es la definición de Dios para los ateos? Se le deberá preguntar a cada uno. ¿Que cuál es el motivo por el cual es imposible que exista algo que merezca ser llamado Dios? Se le deberá preguntar a cada uno de los ateos. Y esto sucede porque el ateísmo no tiene dogma. No hay un libro sagrado al cual te debas someter para poder autodenominarte ateo. Como tampoco
hay grandes jerarcas que te impongan dogmas para poderte denominar ateo. El comunismo es una doctrina económica, política y social. ¿Que si hay ateos comunistas? La respuesta es que sí. Como también hay ateos de derecha, de izquierda, de centro, demócratas, anarquistas, anarcocapitalistas, liberales, conservadores, ecologistas, feministas, animalistas. Y probablemente se encuentren individuos ateos en casi cualquier doctrina que exista. Por lo que es un craso error asociar a los ateos a una doctrina exclusiva. En Colombia diría yo que la mayoría de los ateos son de izquierda, pero por ejemplo yo ni soy de derecha, ni soy de centro, ni soy de izquierda. Si a alguien le da curiosidad por saber cuál es mi filosofía política, suscríbanse al nuevo canal Pensar Mejor. Allí hablaremos también de política, Estado, derechos, humanismo, entre muchos otros temas. Dejamos enlace en la descripción. En el último tweet que analizaremos de esta cuenta, dice: la sociopatía atea es cosa sabida, y su tendencia a la dictadura y al despotismo más criminal salta a la vista. La sociopatía es un trastorno mental caracterizado por una alteración de la personalidad que implica un comportamiento antisocial. Si todos los ateos fuéramos ateos por ser sociópatas, igual no sería culpa nuestra. La sociopatía es un problema mental. ¿Y quién es el responsable de que nuestras mentes sean defectuosas? Pues para un cristiano es su propio Dios. Así que ¿cuál es el sentido de que un cristiano critique a un grupo de enfermos mentales? Su crítica no nos va a sanar, a menos que él no crea que estamos enfermos, que lo que intente sea insultarnos, cosa que no es que sea mejor. Si estamos enfermos, que vaya y le alegue a su Dios. Si nos quiere insultar, demuestra que le faltan argumentos. Si alguien sabe otra opción, déjenosla en los comentarios. Eso de que nosotros los ateos somos propensos a la dictadura no tiene sentido al observar que los países menos autoritarios suelen ser donde las religiones tienen menos acogida. Me pregunto si este cristiano sí habrá leído completa su Biblia, ya que allí en ninguna parte Dios ordena democracia, ni hace mención siquiera de ella. De derechos humanos ni hablar. En cambio, sí que dice que la forma correcta de gobierno es la dictadura monárquica. Saúl, David, Salomón son algunos de los reyes que el mismísimo Dios le escogió de forma autoritaria a su amado pueblo. También importante mencionar que Jesús el Cristo no fue llamado el presidente electo democráticamente de todas las naciones del mundo. No, él es llamado el Rey de Reyes, quien según la Biblia vendrá a gobernar como Rey del mundo para hacer su juicio final. ¿Será que dentro de las leyes del juicio se incluirán los derechos humanos? ¿Derechos establecidos en un Congreso divino seleccionado democráticamente por la humanidad entera? ¿O será que la Biblia afirma que el gobierno de Jesús el Cristo será otra dictadura monárquica? Creo que quienes tienen fuertes tendencias a la dictadura y al despotismo son los cristianos, y para complicar dicha tendencia hace parte de su dogma. Dentro del canal tenemos una serie que se llama Mentiras de la Biblia, donde ya analizamos los 2 libros de Reyes. Para quienes quieran verlos, dejamos enlaces en la descripción. El tweet está acompañado de varias imágenes. La primera titula: Imagina un robot programado para seguir a los pensadores ateos al pie de la letra. Yo le diría al creador de la imagen: ahora tú imagina un robot programado para seguir la Biblia al pie de la letra. Según los comentarios, los ateos tenemos pensamientos terribles, pero somos minoría y aún no tenemos la tecnología para fabricar un robot tan peligroso. En cambio, los cristianos son la mayoría mundial y no necesitan crear robots que hagan esas atrocidades. Ya cuentan con muchos de sus feligreses que las han cometido y cada que han tenido oportunidad las han vuelto a cometer.
equiparable a lo que ocurre en los países regidos por la Sharia. Recordemos que esta normativa surge de la Biblia hebrea, Biblia que es el 70% de la Biblia cristiana. No voy a valorar las frases que se enumeran, sin importar qué dicen o quién las dice, no pueden formar parte del dogma ateo, porque el ateísmo no tiene dogma. Además, los creyentes suelen descontextualizar a conveniencia. En la siguiente imagen agrega 4 noticias de homicidios, que pese a que soy un malvado ateo, me molesta saber que personas inocentes caigan víctimas de estos desgraciados, que más allá de que todos fuesen ateos, no demuestra nada. Esos hechos no son diferentes de las atrocidades que han hecho victimarios cristianos. Hay varios estudios en el mundo donde se muestra que los creyentes religiosos son más propensos a ser delincuentes que los ateos. Dentro de la población carcelaria de países americanos, el porcentaje de cristianos con respecto a los cristianos en general es significativamente mayor al porcentaje de ateos presos, también en comparación a la población atea en general. La imagen inferior si es que no dice nada referente al tema de los tweets. Y por lo que dice, dudo mucho que lo dijera Richard Dawkins de esa forma. Según eso, todos los suicidas en Colombia, un país fuertemente cristiano, son ateos. No me suena correcto y estoy seguro de que Dawkins piensa igual. En la última imagen sale Ben Shapiro, supuestamente afirmando lo siguiente: el ateísmo moderno tiene sus raíces en la religión judeocristiana. No existe en el mundo islámico la libertad para ser ateo, solo en Occidente. No sé si eso lo dijo el señor Shapiro, pero quien lo haya dicho cae en el mismo error de creer que el ateísmo tiene una doctrina. Claro, en Occidente la mayoría de ateos nacimos en familias con culturas cristianas. Y aun cuando seamos ateos de religión, seguimos siendo cristianos de cultura. Pero ese cristianismo no hace parte de la doctrina atea, hace parte es de nuestras costumbres. Si te vas para la India, encontrarás ateos, pero ateos con cultura hindú. Si te vas para Afganistán, encontrarás ateos, pero con cultura musulmana. La cultura no altera el único parámetro para definir a una persona como atea, parámetro que es simplemente que la persona se autoconsidere atea. También quisiera comentar que en efecto en Occidente los ateos estamos un poco mejor que en la mayoría de países que llamaríamos no occidentales. Pero eso no es porque el cristianismo fuese muy permisivo o tolerante. Recordemos a Giordano Bruno o la Santa Inquisición. El bienestar de los ateos que hemos logrado surgió del movimiento cultural llamado Ilustración en el siglo XVII, el cual inició en Europa, donde se empezó a hablar de derechos humanos inalienables, de libertad, de igualdad ante la ley y el Estado, movimiento que promovía el fin de la esclavitud, la homofobia, el racismo, entre otros muchos males que hoy en día aún aquejan a las personas. Y la dificultad de erradicar con esos problemas ha sido la fuerte dependencia religiosa de las poblaciones involucradas. Me pregunto si dentro de quienes iniciaron el movimiento de la Ilustración habría algún ateo. Por último, quisiera decir que los religiosos creen que son buenas personas porque siguen los designios de Dios, muchos de esos designios cumplidos por temor a recibir un castigo. Los ateos, en cambio, no solemos tener esos temores. Cuando nosotros decidimos hacer el bien es por convicción propia, lo que nos convierte en personas más honestas, hagamos el bien o el mal. Que si algún creyente ve a algún ateo haciendo el bien, sepa que ese ateo tiene convicciones morales superiores a las suyas. Damas, caballeros, muchas gracias por llegar hasta aquí. Súper gracias a quienes nos apoyan económicamente en Patreon, PayPal y Criptos. Dejamos enlaces en la descripción. No olviden comentar. Recuerden que leemos todos los comentarios. Suscríbanse al canal a ver si por fin superamos los 100.000 suscriptores. También los invito al canal Pensar Mejor, donde hablaremos de ciencia, lógica, la mente, pensamiento racional y muchos otros temas de gran interés.
No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao.